Bienvenidos, nuevamente nos encontramos en la entrevista de la semana en redmaule.com. Hoy nos acompaña el candidato a senador Andrés Velasco. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, y queremos partir hoy día conversando de un tema que preocupa bastante en la región, que es el tema de los hospitales. Porque la presidenta dijo en cadena nacional que dejaría 18 hospitales nuevos en funcionamiento. Pero ¿qué pasó en el Maule? Acá vemos en Curicó, en Parral, en Cauquenes, que aún falta mucho. Yo creo que la presidenta estaba bien optimista, pero aquí en el Maule no va a dejar ninguno listo. El de Talca está, por supuesto, pero eso viene del gobierno anterior. El de Curicó, la gente de la región lo sabe, es un hoyo, hay grúas, hay cimientos, pero hospital no hay. Con suerte va a estar para el año 2020, 2021, 22 dicen algunos. En Linares está la Tole Tole, el proyecto está en tribunales. En Cauquenes, en Parral, en Constitución no hay nada, no hay ni una maqueta. En Constitución recién compraron el terreno. ¿Qué pasó? Pasó que los políticos se pusieron a pelear por razones políticas y dejaron de lado a la gente. Porque el gobierno de Piñera quería que todo fuera concesionado, el gobierno de Bachelet quería que todo fuera hecho por el Estado, y en la Tole Tole perdieron los ciudadanos. Y lamentablemente ninguno de los 5 hospitales, hay que repetirlo, ninguno de los 5 hospitales que se prometieron en esta región va a estar operando cuando se acabe este gobierno. Y el pato lo paga la gente, que tiene que viajar, tiene que ir a Santiago, tiene que ir a Concepción, tiene que atenderse privado, con el costo, los riesgos y la incertidumbre que eso conlleva. Bueno, y otro tema que también ha estado muy en la palestra en estos días, el plebiscito que hizo la coordinadora No Más AFP. ¿Qué le parecen a ustedes estos resultados? Mira, yo simpatizo con la gente que está cabreada de tener malas pensiones. Hay mucha gente en Chile que trabaja toda la vida, se saca la mugre, llega a los 60 o 65 años y tiene una pensión con la que le cuesta mucho vivir. Entonces, ese es un problema. Ahora, mi temor y mi preocupación es que yo creo que los líderes del movimiento AFP son muy buenos para decir, No Más AFP, son muy buenos para decir no, pero son re malos para decir ¿cuál es la alternativa? Porque las pensiones tienen que pagarlas a alguien. Tú puedes decir, este sistema no me gusta, muy bien, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? En Chile tenemos un problema de fondo con las pensiones y sencillamente decir no más AFP, el problema lamentablemente no lo resuelve. Y en este mismo tema, ¿qué le pareció a usted la restitución de la pensión millonaria de Miriam Olate? Bueno, un escándalo. Nos recuerda primero que nada que en el sistema militar de pensiones, que no es el mismo que tenemos tú y yo, no es el sistema civil, ha habido muchos abusos, lamentablemente, en este caso de una persona civil que trabajaba en gendarmería y que nadie entiende por qué o cómo o con qué derecho terminó con una pensión de 5 millones de pesos al mes, cuando la pensión promedio en las AFP está del orden de 200.000 pesos. Ahora, ojo, que la Corte Suprema, o la Corte de Apelaciones, perdón, en este caso, no dijo que la pensión estuviera bien. Fue solamente un fallo, como dicen los abogados, en la forma, no en el fondo. Dijo que la pensión la había declarado ilegal el Contralor y que el Contralor no tenía la facultad para hacer eso. En el fondo es un tira y afloja entre la Contraloría por un lado y la Corte por otro lado. Pero nadie ha dicho que la pensión sea justa y creo que es bien evidente que es injusta. Es bien evidente además que esa mujer tiene esa pensión por pitutos políticos. No es casualidad que fuera entonces la mujer del presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Hoy día el presidente del Partido Socialista es Álvaro Elizalde, candidato por el Maule, y no hemos visto de ese mundo una explicación clara de cómo una persona llega a tener una pensión de 5 millones de pesos. Eso no lo entiende nadie. ¿Y usted cree que en este gobierno vamos a tener una reforma al sistema de pensiones? Yo me temo que no. El gobierno, cuando tenía a Rodrigo Valdés de ministro de Hacienda, presentó una reforma, pero como tú sabes, como la gente que nos escucha sabe, Valdés se cabreó, pegó un portazo, se fue para casa, junto con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Valdés era el principal autor de esa reforma y yo creo que con él se fue cualquier expectativa razonable de que tengamos una reforma en este gobierno. Ahora yo me temo que el tema va a seguir dando vueltas, va a seguir para el próximo gobierno. Yo he planteado propuestas bien claras. Primero, necesitamos acabar con las AFP en cuanto a las labores que llevan a cabo. El gran problema de las AFP no es que existan, el gran problema es que son caras. Son caras porque muchas veces la gente no lo sabe, pero del sueldo que recibimos a fin de mes, si tenemos la fortuna de estar empleados, 10% va para el fondito individual y entre 1 y 2% va para el bolsillo del dueño de las AFP. Yo propongo que eso cambie, creando mucho más competencia en el sistema, separando las dos labores distintas que hacen las AFP. Las AFP primero manejan papeles, ¿no es cierto? Reciben la plata del empleador, te mandan a ti una colilla a fin de mes, te dicen cuánta plata tienes. Y por otro lado, invierten los ahorros tuyos o míos de cualquier ciudadano en bonos, en acciones, en Chile, fuera de Chile. Bueno, esas dos cosas hay que separarlas. Las AFP como están son caras y eso hay que acabar con ello. Pero esa reforma no es suficiente porque hay problemas más de fondo.
La principal dificultad es que si no ahorramos lo suficiente, las pensiones van a ser malas, porque la plata no va a caer del cielo, no es que el gobierno vaya a hacer un cheque. Cualquier sistema de pensiones, público, privado, azul, amarillo o rojo, es un sistema para tomar los ahorros cuando somos jóvenes y transformarlos en pensiones cuando somos adultos mayores. Si los sueldos son malos, si hay mucha gente que no tiene pega, esa gente no puede ahorrar, y si no puede ahorrar, el día de mañana sus pensiones van a ser malas. Entonces el problema de fondo, más que de pensiones, tiene que ver con empleo, tiene que ver con cesantía, tiene que ver con malos sueldos, y ahí yo echo de menos algo que el gobierno no ha querido hacer, que es una reforma laboral pro mujer, pro joven. El gran problema de las pensiones está en las pensiones de las mujeres, son las más dañadas por el actual sistema, y respecto de eso lamentablemente el gobierno ha mirado para el techo, y nosotros tenemos propuestas bien claras al respecto. Y finalmente, ¿qué reformas cree usted que le interesen a las familias maulinas que sí van a ver la luz en este gobierno? Yo me temo que en el tiempo que queda ninguna, esa es la verdad. En esta región hay 3 problemas grandes y yo creo que el gobierno ya perdió la oportunidad para abordarlo. El primero ya lo hablamos y es la salud, los hospitales, las listas de espera, las demoras. Hablamos de los hospitales, pero no hablamos de los que ya están construidos como el de Talca, en que el edificio es lindo, súper moderno, muy impresionante, pero no hay médicos. Eso de aquí a marzo del próximo año no se va a corregir. Segundo gran problema, el empleo. Aquí en la región del Maule tenemos a la provincia de Linares, que es de todas las provincias de Chile la que tiene más cesantía, y esto ha sido así por décadas, y ahí las soluciones son del tipo que discutíamos recién. Hay que cambiar las reglas del mercado laboral, hacer mucho más atractivo el trabajo para las mujeres, jefes de hogar, para los jóvenes, buscar horarios que sean amigables con la vida familiar, con los estudios. De nuevo, ese es un problema grande, el gobierno ya no lo hizo, de aquí a marzo no lo va a hacer. Y lo tercero es la delincuencia. Lo más notable, lo más doloroso, creo yo, de la realidad hoy día del Maule, que la delincuencia ya no solamente es un problema de las grandes ciudades. Yo he estado en comunas pequeñas, con 30, 40 mil habitantes, no los 300.000 de Talca, y la gente se queja de la inseguridad, de las drogas, y ahí necesitamos de nuevo una actitud distinta. Todos los partidos tradicionales hablan de la mano dura, de la mano blanda. A mi entender, llegó la hora de dejar de usar las manos y usemos la cabeza. Hagamos prevención, usemos la tecnología. Un ejemplo bien concreto, en Chile, las policías, carabineros, investigaciones, la fiscalía no tienen una base de datos única. Todos vivimos hoy día colgados del celular, tenemos datos, la policía no tiene datos. Y por lo tanto, si a ti te roban la televisión en tu casa, no tienen un sistema que les permita decir, el número de serie es tanto, bueno, se lo buscamos y lo encontramos en la Feria de las Pulgas por otro lado. Tenemos que tener una revolución inteligente en la manera como combatimos la delincuencia y lamentablemente de aquí a marzo el gobierno tampoco va a tener ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Bueno, le agradecemos la presencia hoy en día, acompañándonos acá. Sabemos que su agenda es bastante nutrida en recorriendo la región. Muchas gracias, María José. Encantado de estar acá, y a la gente que nos acompaña, un abrazo grande y seguimos conversando la semana que viene. Bueno, y los invitamos a revivir esta entrevista y otras en www.redmaule.com y en nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Muchas gracias.